Y básicamente el final de la saga original llegó con esta séptima entrega que cerraba muchos arcos argumentales. Su idea era cerrar pues muchas de las preguntas planteadas en las cintas anteriores, pero debido a su apresurada producción, no todas se pudieron contestar y también terminó dejando muchas más preguntas. Aquí les van un par de curiosidades de El juego del miedo 3D, también conocido como El juego del miedo, el capítulo final o El juego del miedo, las trampas cobran vida, dependiendo de la región donde se haya estrenado. Cary Elwes repitió su papel del Dr. Gordon de la primera cinta para esta película. Las disputas sobre su salario lo llevaron a presentar una demanda y como resultado rechazar oportunidades de regresar para secuelas anteriores cuando se lo ofrecieron, incluso en áreas de su historia que podrían haber reutilizado escenas más antiguas de la primera película con Lawrence Gordon porque se agregaría un extra, capa el problema de la disputa salarial. Sin embargo, después de que la demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales, Elwes acordó que regresaría para lo que se pensaba que sería la última entrada de la serie. Esta es la última vez que Elwes apareció en la saga. A pesar de recibir la mayor acreditación e interpretar al villano principal, Tobin Bell solo tiene un total de 3 minutos de tiempo en pantalla en esta película. En una sucursal de Showcase Cinemas en Massachusetts, esta película se proyectó accidentalmente en lugar de la película animada en 3D Megamente, traumatizando su joven audiencia. De hecho, esto fue cubierto por varios noticieros de la ciudad y ahora con el estreno del Juego del Miedo 10, que coincide con el mismo fin de semana en el que se estrena la segunda película cinematográfica del Paw Patrol, muchas personas en línea están aterrorizados de que la historia se pueda repetir. Tuvo que presentarse 6 veces para obtener una clasificación R de la MPAA y evitar una clasificación NC-17. La trampa del garaje fue escrita para una película anterior de la saga, pero los productores sintieron que era demasiado inquietante para mostrarla en una película. Por razones desconocidas, finalmente permitieron filmarla. Originalmente los escritores pretendían que fueran 2 películas, El juego del miedo, el capítulo final, partes 1 y 2, con el regreso de Cary Elwes como el final de la parte 1 y luego la parte 2 uniría todo. Pero después de que el juego del miedo 6, perdón, estrenado un año antes, no obtuviera buenos resultados en taquilla, Lionsgate decidió que las 2 partes se convertirían en una sola película, evitando un error que Lionsgate cometió más tarde con la saga Divergente Leal. Los productores y escritores afirmaron que los elementos perdidos del guion original de 2 partes podrían usarse en futuras secuelas o precuelas, como El juego del miedo 10, estrenada en 2023. Debido al lento proceso 3D, el rodaje se completó en 9 semanas, a diferencia de las 6 semanas habituales de entregas anteriores. Esta es la única película de la serie que tiene sus primeros 7 películas estrenadas en años consecutivos de 2004 a 2010. Ese récord lo ostentaba originalmente la saga de la Academia de Policía, cuyas primeras 6 películas se estrenaron consecutivamente del 84 al 89. Entre los asistentes a la reunión de apoyo de las víctimas de Bobby Dagen se encuentra Malik, el drogadicto que vimos en la quinta película, Simone, la prestamista depredadora de la cinta anterior, y Addie, la diabética también de la cinta anterior. Antes de estrenar la película, Lionsgate, los productores y los escritores revelaron que aunque este era el final de la saga por ahora, se estaba considerando más películas para el futuro. Sin embargo, se afirmó que podrían pasar varios años antes de que saliera una nueva entrega. Eso finalmente ocurrió 7 años después, con Jigsaw, el juego continúa, estrenada en 2017. A Costas Mandylor no le gustó el proceso de filmación en 3D y lo calificó de más tedioso y más largo. La infame trampa del baño ha aparecido en 4 películas de la saga: El juego del miedo de 2004, El juego del miedo 2 de 2005, El juego del miedo 3 de 2006 y esta cinta, aunque este número eventualmente ha crecido ya que debido al tráiler del juego del miedo 10 de ese año, sabemos que la trampa vuelve a aparecer. Sean Patrick Flannery estaba interesado en la película ya que era un gran admirador de la franquicia. En la película se utilizaron más de 25 galones de sangre falsa
más de 2 veces y media la cantidad utilizada en la segunda parte. La película fue prohibida en Alemania, sin embargo la prohibición fue revocada en el año 2013. Chester Bennington, el cantante principal de Linkin Park, consultó con su entrenador de actuación para su papel en esta película. Todas las escenas de trampas se rodaron al final. El regreso de Cary Elwes como el Dr. Lawrence Gordon se filtró en internet a través de una hoja informativa de Lionsgate Publicity el 24 de abril de 2010. El 25 de enero de 2010 llegó la noticia que el director David Hackel había sido despedido oficialmente de la película. Su reemplazo sería el veterano de la saga Kevin Greater, quien dirigió la cinta anterior y se desempeñó como editor desde El Juego del Miedo hasta El Juego del Miedo 5. Este movimiento se debió a que Greater había firmado para dirigir Actividad Paranormal 2, estrenada ese mismo año, que iba a competir contra esta cinta. Por temor a unos bajos ingresos de taquilla, Lionsgate hizo cumplir la obligación contractual de Greater con la franquicia. Gaby West, quien interpreta a Kara, consiguió su papel en esta película a través de Scream Queens, al igual que una actriz de la cinta anterior. La esposa de Kevin Greater, Elizabeth Robin, interpreta a Sarah, que le pide un autógrafo a Bobby. A Devon Bosworth, quien interpretó a Brent en la cinta anterior, se le ofreció la oportunidad de repetir su papel, pero tuvo que rechazarlo debido a conflictos de programación con un diario de un chico en apuros. Por primera vez en la historia del Juego del Miedo, el equipo abandonó el escenario y filmó una escena de trampa al aire libre el 28 de marzo de 2010. El último día de rodaje incluyó otro rodaje al aire libre. Los primeros 8 minutos de la película se proyectaron tanto para los fanáticos como para los miembros de la prensa de la Comic-Con de San Diego de 2010. Esa es la primera entrega de la saga en tener un presupuesto superior a los 11 millones de dólares. Esta película contó con aproximadamente 17 millones de dólares para su presupuesto, debido a la complejidad de rodar en 3D. Un concepto no utilizado para la trampa de apertura era que se colocaría en lo alto de un edificio alto, con la idea de que para sobrevivir una de las víctimas tendría que empujar a la otra. En 2009 los productores vieron la idea original del Juego de Miedo convertida a 3D, quedaron impresionados y decidieron que esta película se rodaría en 3D. Esta es la película más exitosa de la franquicia desde la cuarta película. También es la película de la saga más taquillera en los mercados extranjeros. Tuvo el calendario de preproducción más largo de todas las películas. La complejidad del 3D infló la preparación habitual de 9 semanas a 21 semanas. La escena de la trampa de ejecución pública requirió alrededor de 400 extras. Esta también, al igual que su cinta anterior, no fue proyectado previamente para los críticos. En la Comic Con de San Diego de 2010 se hizo referencia a la película como El Juego del Miedo 3D, las trampas cobran vida, en una conferencia de prensa, y muchos tabloides informaron que ese era el título oficial de la película. Al día siguiente los productores confirmaron que el título de la película era simplemente El Juego del Miedo 3D y Las trampas cobran vida eran solo un eslogan. Kevin Greater llegó a Toronto el 28 de enero de 2010 para leer el guión y visitar el set. Comenzó a trabajar en la película al día siguiente. Patrick Melton reveló que él y Marco Tonstan estaban diseñando esta película para que fuera la última de la serie. Bobby finge ser un superviviente de uno de los juegos de Jigsaw y creó un acrónimo, Survive, que relaciona con las lecciones que aprendió de su falsa experiencia. Cuando realmente participa en el juego de Jigsaw, las frases que representan sus siglas están garabateadas en varias paredes y puertas. Lionsgate y Twisted Pictures confirmaron que estaban realizando una octava película que se estrenaría el 27 de octubre de 2017 bajo el título de Saw Legacy, aunque eventualmente fue cambiado por Jigsaw. El director Patrick Melton reveló durante una entrevista que esta película tenía la mayor cantidad de personajes recurrentes de la serie. Kevin Greater, junto con los escritores Marcus Dunstan y Patrick Melton, intentaron una reescritura integral del guión una semana antes del rodaje. Durante la última semana de preparación, Tobin Bell trabajó con los escritores para perfeccionar su personaje. Esta es la primera película de la serie que presenta una secuencia de sueños. Esta es la primera película de la saga que no tiene a David A. Armstrong como director de fotografía. Esta es la primera secuela de la saga que no tiene un número romano en su título. Brian Judge fue el operador de cámara de las películas anteriores de la saga.
se hizo cargo de la cinematografía cuando David A. Armstrong decidió no regresar. En el segundo día de rodaje, Crater sufrió un resfriado severo y perdió la voz durante unos días. Se proyectó en cines filipinos antes del Juego de Miedo 6, principalmente debido a que el distribuidor filipino de la película, Pioneer Films, tuvo problemas para editar esta película para lograr una audiencia más amplia. Esta película también se editó cuando se estrenó en los cines de Filipinas y como resultado no se proyectó en 3D, a pesar de que todavía se promocionaba allí como el Juego de Miedo 3D. Este fue el último largometraje de Chester Bennington. Betsy Russell concluyó el rodaje el 8 de abril de 2010. Se decía que era la última película de la saga hasta que en febrero de 2010 se anunció que se iba a estrenar otra, inicialmente como dije anteriormente titulada como Soul Legacy. Los productores vieron el primer corte de la película hasta el 22 de mayo de 2010. Bueno, y eso han sido todas las curiosidades sobre el Juego del Miedo 10, la que básicamente dio fin a la saga original, pero no fue el final de la serie, de la saga, pues aún venían 3 películas más. Espero que lo hayan disfrutado, siempre estoy al pendiente de sus comentarios y espero que tengan un muy buen día.